Buenas tardes. Le encargo un cuarto de jamón, por favor. Sí, claro que sí. Aquí tenemos del mejor jamón. Un jamón del bueno. Aquí tienes, mira, 250 gramos de jamón. Uy, Pero es que mi mamá me pidió un cuarto de jamón, no esto. ¿Será que me lo pueda cambiar? Mm, Bueno, por eso. 250 gramos es lo mismo que un cuarto de jamón. Así que toma. Oh, señor, en serio. Es que si le llevo esto a mi mamá, me va a regañar. Ella me pidió un cuarto. Por favor, cámbiamelo. Ok, si tú dices. Y aquí tienes entonces un cuarto de jamón. Ah, muchísimas gracias, sí. Es que esto es lo que me pide exactamente mi mamá. Gracias, nos vemos. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acabamos de ver un claro ejemplo de por qué es importante saber convertir fracciones a su manera decimal. Así que el día de hoy vamos a aprender un poco más sobre esto. Bien, primero hablemos un poco de la notación decimal. Así llamamos a la escritura de los números decimales. Como su nombre lo indica, estos son todos los números que están basados en los múltiplos y en los submúltiplos del número 10. Estos números decimales los utilizamos para representar dos tipos de cantidades, los que no llegan al entero y los que sobrepasan un número entero. Bien, primero veamos cómo convertir un número decimal a fracción. De igual manera les doy unos consejos para ver este video. Tengan a la mano donde anotar, una libreta, una hoja, y cuando vean este símbolo, será momento de pausar el video y anotar los ejercicios. Al final de este veremos los resultados y sabremos qué tanto han aprendido. Ok, en nuestro sistema de numeración decimal, el valor de cada uno de los dígitos de un número depende de su posición. Por ejemplo, en el número 111.111, cada dígito 1 tiene un valor diferente. Por ejemplo acá, del lado izquierdo, que sabemos que se encuentran todos los números enteros, el primer 1, como sabemos, por la posición en la que está, representa a la unidad. De ahí, el siguiente número 1, en la posición que se encuentra, representa a las decenas. Y el 1 de este lado, de esta posición, representaría a las centenas. Que por eso, aquí tenemos 100 más 10 más 1, lo que nos da 111. Y de nuestro lado derecho, que es la parte más importante, ya que estamos viendo decimales, tenemos el primer dígito 1 en esta posición, representa a los décimos. Representamos con la fracción 1 sobre 10. El siguiente dígito 1, por la posición en la que se encuentra, está ocupando el lugar de los centésimos. Lo representamos como 1 sobre 100. Y el tercer dígito 1 ocupa el lugar de los milésimos. Acá tenemos 1 sobre 1000. Nos damos cuenta que dependiendo de la posición en que se encuentran, es el valor que van obteniendo. Con esto podemos entender mejor el proceso de convertir un decimal a una fracción, porque solo bastaría con ver cuántos decimales se encuentran después del punto y ver la posición que ocupan. Y después solo tendríamos que convertirlo a forma de fracción. Veamos unos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos el número 0.7. Nos damos cuenta que aquí tenemos 0 enteros, por lo cual sé que se va a formar una fracción propia. Si no recuerdas qué son las fracciones propias, te dejo aquí el enlace de un video que tenemos de cuáles son los tipos de fracciones. Después del punto decimal, observamos que hay un dígito, en este caso el 7, el cual está abarcando una posición. Esa sería la de los décimos. Por lo cual, lo único que tendríamos que hacer es tomar a los décimos como denominador, porque esto significa que esta cantidad está dividida en 10 partes. Y de esas 10 partes nosotros tenemos 7. De esta manera ya convertimos de decimal a fracción, quedando así 7 décimos. En este ejemplo tenemos al número 0.28. Después del punto decimal observamos que tenemos dos lugares, abarcando así hasta los centésimos, porque hay dos números después del punto decimal. Siguiendo el mismo proceso que en el ejemplo anterior, tomamos al centésimo como denominador. Significa que esta cantidad está dividida en 100 partes, que de esas 100 partes nosotros tenemos 28, lo cual pasa a ser nuestro numerador, quedando en este ejemplo 28
centésimos. Aquí tenemos el número 0.123. Siguiendo el mismo proceso, observamos que después del punto decimal tenemos 3 dígitos, lo cual nos damos cuenta que abarca hasta la posición de los milésimos. Entonces significa que esta cantidad está dividida en 1000 partes, por lo cual el número 1000 pasaría a ser nuestro denominador, y de estas 1000 partes nosotros tenemos 123 y este número pasaría a ser nuestro numerador. De esta manera convertimos a fracción, quedando así como 123 milésimos. En ocasiones también nos dicen que la cantidad de números después del punto decimal es la cantidad de ceros que va a llevar nuestra fracción. Nos damos cuenta que así es. Acá tenemos 1, 2, 3 y aquí tenemos 1, 2, 3 ceros. Un ejemplo más, tenemos al número 2.39. A diferencia de los otros ejemplos, nos damos cuenta que del lado izquierdo del punto decimal tenemos 2, lo que significa que ahora tenemos 2 enteros. Y yo podría saber que al convertir la fracción vamos a tener una fracción mixta. Podemos comenzar por ahí, colocando al entero, en este caso 2, y ahora sí tomamos la parte decimal, que como sabemos, si abarca 2 lugares, significa que está llegando a la posición de los centésimos, por lo cual en nuestra fracción el denominador pasa a ser el 100. Y de esas 100 partes nosotros tenemos 39, quedando así la fracción mixta 2 enteros con 39 centésimos. Bien, no fue tan difícil convertir de decimal a fracción, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Pero ahora veamos cómo sería el proceso a la inversa, pasar de una fracción a un número decimal, que para ello vamos a utilizar dos procedimientos. El primer método o procedimiento consiste en tratar de tener las fracciones en fracciones decimales, porque las fracciones decimales son más sencillas de convertir a números decimales. Por ejemplo, aquí tenemos 5 décimos. La cantidad de ceros en el denominador nos va a indicar cuántos lugares vamos a ocupar después del punto decimal. Nos damos cuenta que esto es una fracción propia, no alcanzamos a completar el entero, por lo cual tendríamos 0 enteros. Colocamos el punto decimal y aquí nos damos cuenta que si hay un 0 significa que vamos a ocupar solo un espacio, porque sabemos que esta es la posición de los décimos. ¿Cuántos tenemos nosotros? 5. Entonces solamente colocamos este 5 de este lado. Y con esto ya formamos un número decimal. Si tenemos esta fracción 23 centésimos y la vamos a convertir a su notación decimal, aplicaríamos el mismo procedimiento. Nos damos cuenta que aquí es una fracción propia, porque no alcanzamos a completar el entero. Serían 0 enteros. Colocamos el punto decimal, vemos que aquí hay 2 ceros, significa que son 2 lugares después del punto decimal, porque abarcamos la posición de los centésimos. De estos centésimos nosotros tenemos 23, y este 23 pasaría a ser nuestro número decimal, quedando así 0.23. Aquí tenemos esta fracción decimal. Si lo pasamos a su notación decimal, nos damos cuenta que de igual manera no alcanzamos a completar un entero, por lo cual tendríamos 0 enteros, punto decimal, 3 ceros, 3 lugares, porque así abarcamos el espacio de los milésimos. Aquí es donde hay que poner mucha atención, ya que aquí tenemos un 9, pero ese 9 debemos de colocarlo en la posición correcta. Si ya dijimos que tenemos a los milésimos y sabemos que la tercera posición es su lugar, el 9 va de este lado. ¿Y qué hacemos con los espacios vacíos? Ahí los rellenamos con ceros. Un ejemplo más, aquí tenemos la fracción 64 décimos. Nos damos cuenta que esta es una fracción impropia, porque tenemos mayor cantidad en el numerador que en el denominador. Significa que tenemos más que un entero. ¿Cuántas veces tenemos más que un entero? En este caso, sabemos que el 10 cabe 6 veces dentro del 64, porque 10 por 6 nos da 60, sobrando 4, que este 4 sería nuestra parte decimal, por lo que quedaría de esta manera: 6 enteros, punto decimal. Y como aquí el denominador son décimos, sabemos que ocupamos un espacio después del punto decimal, que en este caso sería el número que nos sobró, este 4. Bien, ¿y qué sucede cuando no tenemos fracciones decimales?
En este caso tenemos 15 veinteavos. Lo que podemos hacer es tratar de convertir esta fracción a una forma de fracción decimal. ¿Cómo lo hacemos? Nos damos cuenta que este denominador, el número 20, lo podríamos multiplicar por el número 5 para que así nos quede 20 por 5, 100. Y ya tenemos una fracción decimal. Ahora, lo que hicimos en la parte de abajo, en el denominador, lo hacemos en la parte de arriba, en el numerador. Si aquí multiplicamos por 5, arriba también multiplicamos por 5. Y 15 por 5 nos da 75. Y de aquí se nos haría más sencillo convertirlo a número decimal, quedando de esta manera, nuestra parte decimal. Bien, el procedimiento 2 solamente consiste en utilizar nuestra operación matemática, la división. Como ya sabemos, es el numerador dividido entre el denominador. Vamos a utilizar el mismo ejemplo del ejercicio anterior. Tenemos 15 veinteavos. Tenemos al número 15 adentro de lo que nosotros llamamos como casita, que será nuestro numerador, y lo vamos a dividir entre el denominador, en este caso el número 20. Y nos preguntamos, ¿cuántas veces cabe el 20 dentro del 15? Sabemos que no cabe ninguna vez, por lo cual sería 0. Para que podamos continuar con nuestra división, tenemos que colocar un punto decimal y agregar un 0 al lado del 15 para formar el número 150. Ahora sí, nos preguntamos cuántas veces cabe el 20 dentro del 150. En este caso cabe 7 veces, porque 7 por 20 nos va a dar 140. A 150 le quito 140, nos quedan 10. Ahora el 20, ¿cuántas veces cabe dentro del 10? Sabemos que ninguna. Pero ya no vamos a colocar un 0 porque aquí ya lo hicimos. Simplemente agregamos un 0 al lado del 10 para formar el número 100. Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 20 dentro del 100? Bueno, en este caso sabemos que cabe 5 veces porque 5 por 20 da 100 y con esto tenemos un residuo de 0. Entonces observamos que el resultado de convertir 15 veinteavos a su notación decimal es 0.75, igual que en el ejemplo anterior, solo que utilizando el método de la división. Habrá ocasiones en que no podamos utilizar el método 1, por lo cual tendríamos que recurrir a este procedimiento de la división. Por ejemplo aquí, la fracción 1/3, si nos damos cuenta, aquí realizamos la división, sabemos que el 3 no cabe dentro del 1, serían 0 enteros, punto decimal, agregamos un 0 aquí. ¿Cuántas veces cabe el 3 dentro del 10? Sabemos que 3, porque 3 por 3 nos da 9. A realizar la resta, a 10 le quito 9, nos queda 1. Y nos damos cuenta que vuelve a ser como al inicio. El 3 no cabe dentro del 1, por lo cual tenemos que agregar un 0 acá. Y se repite. ¿Cuántas veces cabe el 3 dentro del 10? Otras 3. Y va a suceder que 3 por 3 da 9. Y aquí nos damos cuenta que esto se va a ir repitiendo y podríamos pasar todo el día haciendo esta división, por lo cual lo dejamos con residuo 1. Y esta es la conversión de esta fracción a decimal. Bien, es momento de practicar. Puedes poner pausa al video. Es importante conocer estos dos métodos. A veces uno conviene más que otro, tanto para agilizar el trabajo y, como vimos, en ocasiones el método 1 no lo podemos utilizar y tendríamos que recurrir al método número 2, el de la división. Y bueno, si te gustó el video y crees que aprendiste algo, compártelo con los demás. Recuerda, también te invito a suscribirte, es gratis, no cuesta nada. De igual manera, pueden escribir en los comentarios por qué creen que es de gran utilidad convertir las fracciones a decimales y viceversa, o dónde lo podríamos utilizar.